este es mi mensaje número 55 de la carta a los Romanos y estamos en la cadena de oro de la salvación. Y hoy mi tema es la conversión. Y para eso, mis hermanos, pues vamos a ver nuestro texto donde hemos estado centrados en todos estos mensajes de la cadena de oro de la salvación y en Romanos 8, 28 al 30. 8, 28 al 30. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional y usted, si tiene la Reina Valera, pues aquí le va a salir la Nueva Versión Internacional. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Mis hermanos, estamos en mi tercer punto en cuanto a cómo el Espíritu Santo aplica la obra a cada creyente que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, la obra de Noctis Salutis, o sea, lo que nosotros vemos, el orden de la salvación. Ya dijimos que es un orden lógico, no es un orden cronológico, es un orden lógico que estamos viendo y vimos que este orden de la salvación, me ponen el esquemita por favor, está la elección, el llamado, la regeneración, ese no, el otro que... está en el otro computador, listo. Bueno, ustedes lo vieron, que hemos estado colocándolo, que el orden de la salvación es la elección, el llamado, la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia de los santos y la glorificación. En todo ese orden ya hemos visto la elección, el llamado, la regeneración hace 8 días y hoy vamos a ver la conversión. Y mis hermanos, continuamos con esta maravillosa cadena de oro de la salvación. Hace 8 días vimos la regeneración y explicamos que la regeneración es aplicada a cada creyente, a cada uno de aquellos que ha sido llamado por medio del Evangelio y que el Espíritu Santo da vida a aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y hablamos que esa regeneración es perturbadora porque no es algo que hace el hombre, sino es algo que hace Dios en su soberanía y en su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad, Dios ha elegido a sus escogidos y por eso escogen a través de todos los medios de la salvación, y en este caso la regeneración, aplicársela a cada creyente, y no es una obra del hombre. Ya vimos que es una obra soberana de Dios y que cada persona que es regenerada, mi hermano, es un acto que obedece, mi hermano, a la obra de Dios y no a la obra de ningún hombre. Eso tiene que ser muy claro, como lo dice Juan 1:13. Juan 1:13 nos dice, mis hermanos, ¿qué es lo que nos dice Juan 1:13? Luis, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido engendrados, el nuevo nacimiento es una obra de Dios soberanamente, mi hermano. Y ese nuevo nacimiento es a través del Espíritu Santo, donde nos da nueva vida, mi hermano. Nuestra dirección hacia Dios cambia completamente, produce un cambio en nuestro intelecto, en nuestra voluntad,
hacia Dios. Antes estábamos muertos, como dice Efesios 2:1, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos da vida, mi hermano, en la regeneración, y ahora nuestros afectos son cambiados, mi hermano, para obedecer a Dios. Y ahora, mis hermanos, pasemos a la conversión, donde esto involucra las dos caras de la moneda, lo que es el arrepentimiento y la fe salvadora. Y para esto, antes de empezar con todo mi mensaje, quiero que miremos las definiciones que nos dan Luis Berco, que es un teólogo, y Warner Gruden también, y quiero que veamos también lo que nos dice después la Confesión de Fe Bautista de 1689. Y quiero que veamos la doble definición de conversión que nos da Luis Berco. Es muy importante que miremos lo que nos dice Luis Berco. Luis Berco nos habla de una conversión activa, y mire lo que dice Luis Berco. La conversión activa es aquel acto de Dios por medio del cual Él hace que el pecador sea regenerado en su vida consciente para volverse a Dios con arrepentimiento y fe. Ahora, esa conversión también es pasiva. Mire lo que dice Luis Berco, y es el acto consciente del pecador regenerado por medio del cual él, mediante la gracia divina, se vuelve a Dios con arrepentimiento y fe. ¿Amén? Ahora, veamos lo que nos dicen Warner Gruden, y dice lo siguiente: la conversión es nuestra respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio, mediante la cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. Entonces vemos la definición de Luis Berco, que es una definición que nos muestra cómo Dios actúa mediante la obra regeneradora en el pecador para que éste venga al arrepentimiento y a la fe. Y dice que es activa, mi hermano, porque es la obra de ¿quién? Es la obra de Dios, y activa donde vemos también al pecador que ha sido regenerado respondiendo a esa obra y va al arrepentimiento y a la fe, porque su voluntad ha sido cambiada completamente, mi hermano. Y Warner Gruden nos enseña algo muy importante, que es un acto, Warner Gruden nos muestra algo muy importante, que es nuestra respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio, mediante la cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. Y ahí vemos las dos caras de la moneda de la conversión, que es arrepentimiento y que es fe. La fe salvadora, no la fe de los hombres, no la fe que muchos creen que nos lleva verdaderamente a creer en Dios. No, esta fe procede verdaderamente de la gracia y el don de Dios, que ahora lo vamos a ver. Y mis hermanos, en esta mañana quiero poner un énfasis muy claro, y es esta pregunta: ¿será que las conversiones que se dan en la mayoría de las iglesias son reales y verdaderas? Y la respuesta, mi hermano, tiene que obedecer a lo que el Evangelio nos enseña, a lo que el Evangelio nos dice. Mi hermano, miles y miles de iglesias supuestamente hoy están congregadas, están reunidas, pero realmente muchas personas que van por primera vez a oír este mensaje
recibir el arrepentimiento y la fe, ¿será verdad que lo que se predica hoy en día, mis hermanos, está llevando a los hombres al arrepentimiento y a la fe que el Evangelio nos expresa, para que el hombre verdaderamente en la predicación real del Evangelio obedezca al arrepentimiento y a la fe? Eso es una buena pregunta que nos debemos de hacer en esta mañana, donde en muchas iglesias, mis hermanos, no se está predicando el verdadero evangelio. Y por eso es muy importante ver la realidad que hoy en día la gente va a una iglesia es a satisfacer sus necesidades personales, a satisfacer, mi hermano, completamente su ego entronado, y verdaderamente no se expone el evangelio, donde verdaderamente lo hacen mirar a Cristo y su condición verdaderamente que tiene ante Dios. Y por eso Pablo nos recuerda en Romanos 1:16 lo poderoso que es el evangelio, lo poderoso que es el mensaje del evangelio, mi hermano. En Romanos 1:16, acordémonos que eso es lo que Pablo nos ha venido hablando y lo que nos va a enseñar de ese poder del evangelio, que no hemos de avergonzarnos. Por eso Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Parece que hoy en día miles se avergüenzan del evangelio, y por eso lo que exponen en las iglesias son charlas motivacionales y de autoayuda que nada tiene que ver con el evangelio. Y por eso Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, para que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad del evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo le está acordando a Timoteo el poder que tiene el evangelio para traer a aquellos, mi hermano, que están muertos en sus delitos y sus pecados, al arrepentimiento y a la fe. No debemos de avergonzarnos de predicar este evangelio, mi hermano, mi hermana. No debemos de avergonzarnos en decirle a las personas, mi hermano, que muchos de ellos están en lugares, mi hermano, donde no se predica este verdadero y poderoso evangelio, donde realmente hay que exponer el plan de redención, donde hay que exponer la maravillosa obra de Cristo en su muerte, en su resurrección, y traer verdaderamente los pecadores a Cristo por medio de estas buenas noticias, mi hermano. Por eso, mis hermanos, si no se predica el evangelio, es imposible que los hombres vengan al arrepentimiento y a la fe del evangelio. Por eso hoy en día hay una gran urgencia de predicar y enseñar a las personas que lo que han oído no es el evangelio verdadero, mi hermano. No es el evangelio
Y por eso se requiere que usted, como creyente, esté atento a estas enseñanzas que son ignoradas y odiadas por los palabreros, porque sus mentes están cautivas en el amor, mi hermano, al dinero y a la fama. Ellos están cautivos y siguen llevando cautiva a todas estas almas, mi hermano, completamente al engaño. Y por eso nosotros queremos, por la gracia de Dios, despertado en este tiempo, mi hermano, el Evangelio para nosotros es de mucha bendición, pero también de mucho compromiso, exponerle a las personas el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Nosotros vamos a dar cuenta de esas personas, mi hermano. ¿Por qué, mi hermano? Porque somos responsables también de que hemos oído un verdadero Evangelio y debemos de predicar este verdadero Evangelio a aquellos que están completamente cauterizados por el engaño del diablo, mi hermano, y por el engaño de estos falsos predicadores, mi hermano. Ahora, yo quiero ser muy sencillo en esta mañana y de ver cómo las Escrituras nos muestran conversiones verdaderas y conversiones falsas. Pero antes de esto, miremos la palabra que encierra en el griego arrepentimiento y lo que significa. Y esta palabra arrepentimiento, mi hermano, en el griego es la palabra metanoia, donde esta palabra contiene tres elementos fundamentales, mi hermano. Tres elementos fundamentales. El primero es un elemento intelectual. Y ese elemento intelectual es un reconocimiento del pecado, de lo que en realidad el pecado es y lo que en realidad lo que el pecado representa, mi hermano. O sea, hoy vemos que las personas se arrepienten por emociones. Hoy vemos que las personas, cuando se arrepienten, es porque sencillamente están pasando por un hecho emocional. Y bueno, está bien, Dios puede aprovecharse de eso, porque Dios es Dios y Dios es soberano, mi hermano. Pero lo que quiero enfatizar en esta mañana es que el hombre verdaderamente en el arrepentimiento tiene que experimentar verdaderamente la realidad de su pecado, la realidad, mi hermano, de lo que el pecado envuelve, de lo que el pecado es, de lo que el pecado representa, mi hermano, para el hombre, y que lo ha separado completamente de Dios. El pecado nos ha separado completamente de Dios, mi hermano. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que el pecado ha hecho división, que el pecado lo que ha hecho es separar al hombre de Dios. Por eso, mi hermano, es muy importante este elemento intelectual donde nos hace ver nuestra realidad del pecado. Lo segundo es lo emocional, y es una tristeza por el pecado cometido en contra de Dios. El verdadero arrepentimiento también trae una tristeza, no según el mundo, sino una tristeza según Dios, para un real arrepentimiento que nos hace ver, mi hermano, nuestra condición y nos pone en esa tristeza, como nos lo dice el Salmo 51:2 con David. Pongamos el Salmo 51:2, por favor, Luis. Mire lo que dice Salmo 51:2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí vemos aún David, mi hermano, en este Salmo 51, que sabemos que es un salmo
en el cual David está arrepentido de su pecado, está arrepentido de su adulterio, está arrepentido de su asesinato, mi hermano. Y vemos, mi hermano, que le pide a Dios que lo lave más y más de su maldad y que lo limpie de su pecado. Ahora, tenemos que ver la revelación progresiva. Aquí David no contaba con el Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo que ahora tenemos y el sello que tenemos, y por eso David está haciendo esta oración, mi hermano. Y en el versículo 10 también vemos, versículo 10, miren, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y de nuevo un espíritu recto dentro de mí. David está desesperado. David quiere un cambio en su corazón, mi hermano. Aquí vemos que realmente la tristeza de David, aquí vemos verdaderamente la aflicción por el pecado, y por eso el verdadero arrepentimiento lleva a una aflicción y a una tristeza por el pecado. ¿Qué es lo que vemos hoy en día, mi hermano? Que las charlas motivacionales lo que hacen es llevar al pecador, mi hermano, simplemente a ver una tristeza, pero una tristeza, mi hermano, no según Dios, sino según el mundo. ¿Por qué, mi hermano? Porque después se ven que esa tristeza no produjo los cambios que la palabra nos enseña que tienen que ser producidos, mi hermano. Y eso después va a llevar a un fruto de un cambio verdaderamente hacia Dios. Y por eso vemos a un David que le dice a Dios: renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero mucha gente que llega a muchas iglesias, y perdónenme que sea reiterativo, mi hermano, porque es que uno oye y uno escucha: es que Dios me salvó mi matrimonio, es que Dios me salvó mi economía. Pero mi hermano no dice: Dios me salvó de este pecado que yo tenía, que vivía centrado en mí mismo, en mi matrimonio, en mi economía. Eso no es arrepentimiento, mi hermano. El verdadero arrepentimiento tiene que producir un cambio realmente hacia Dios, un cambio realmente en nuestro corazón, para dejar, mi hermano, de atrás y buscar la vida eterna realmente, mi hermano. Y por eso David en el versículo 14 dice también lo siguiente, mi hermano. Versículo 14: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia, mi hermano. Qué poderoso el ver, mi hermano, el arrepentimiento que se produjo en David. Un arrepentimiento que pedía a Dios, mi hermano, no volver a cometer ningún homicidio más, mi hermano. Y es allí donde vemos, mi hermano, que estos elementos son tan importantes. Y el último elemento que tenemos que tener muy en cuenta es el elemento volitivo, que es un cambio de propósito, de volverse del pecado a una disposición de buscar el perdón y la pureza, de buscar el perdón y la pureza. Y David nos lo vuelve a enseñar en este mismo salmo, en el versículo 5, 7 y 10. Mire lo que dice David en el versículo 5, 7 y 10. He aquí, en maldad ha sido formado. Mire, el verdadero arrepentimiento nos conlleva a ver no lo bueno que somos, sino lo malo que somos ante Dios, mi hermano. Usted puede ser muy bueno con los hombres, supuestamente. Usted puede ser muy bueno en su familia, porque ese es el término general. Mire, esta persona tan buena, como tiene a su esposa, como tiene a sus hijos, mi hermano. Pero delante de Dios no hay ninguno
bueno. Todos somos malos delante de Dios. Si Dios ve algo bueno en nosotros, es porque Jesucristo, el Hijo de Dios, mi hermano, es el que llevó completamente en la cruz todas mis maldades, y ahora Dios me ve bueno, santo, por medio de su Hijo Jesucristo, mi hermano. Ninguno aquí, mi hermano, a pesar de que ha sido redimido, mi hermano, con la sangre preciosa de Jesucristo, aquí ninguno es bueno. El único bueno es Dios, el único bueno es Jesús, mi hermano. Y por eso vemos a un David que dice: aquí la maldad ha sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y esta es la gran diferencia que nosotros tenemos con todo este sistema arminiano, mi hermano. Todo el sistema arminiano ama al hombre y el hombre tiene la capacidad de salvarse, pero el sistema teológico, mi hermano, verdadero, el sistema bíblico, mi hermano, y no nos da pena decirlo, mi hermano, el sistema cristiano, el sistema calvinista nos da la claridad que el hombre está perdido, mi hermano, y necesita y requiere un poderoso y glorioso Salvador, mi hermano. Estamos perdidos. David vio la gravedad de su pecado, mi hermano. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? La gente va a todas estas iglesias y quiere ponerle pañitos de agua de tibia a la gravedad del pecado del hombre, mi hermano. Y es terrible, mi hermano, porque si no se predica el verdadero evangelio, mi hermano, seguirá la gente perdida en sus delitos y en sus pecados, mi hermano. También, versículo 7, por favor. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, mi hermano. Por eso ese elemento volitivo es un cambio de propósito de buscar el perdón y la pureza, mi hermano. Después vamos a ver la santificación, y es ahí donde vamos a ver en este Ordis Salutis que verdaderamente la santificación nos lleva a esa búsqueda diaria que es a diario, mi hermano, a diario. Y el creyente tiene sube y baja, mi hermano, sube y baja. Y eso es lo maravilloso, mi hermano, que por eso debemos estar aferrados a esa gracia santificadora de Dios. Y cuán necesitados estamos de esa gracia santificadora de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, mi hermano. Por eso, este elemento volutivo lo que busca es una disposición de buscar el perdón y la pureza, mi hermano. Ahora, ya vimos lo que es el arrepentimiento. Y ya les he dicho, son las dos caras de la moneda. La conversión tiene dos caras de la moneda: arrepentimiento y fe. Amén. Entonces, ahora también miremos la palabra fe, donde esta palabra muchas personas creen que es algo innato o natural que hay en el hombre, pero esto es un concepto humano y no bíblico, y por eso esta palabra ha sido tan mal utilizada, mi hermano, y mal interpretada de miles y miles de personas. Ahora miremos esta palabra en el griego, y tiene dos connotaciones: pistis y pisteus. Pistis y pisteu, la cual denota primero una fe intelectual, una convicción que descansa sobre el testimonio de otro. Me voy a entender en esta mañana por decir: usted no puede tener confianza
en una persona que usted no conoce. ¿Por qué yo tengo confianza en mi esposa? ¿Cuánto llevo de conocer a mi esposa? 18 años. Ya hay una confianza. ¿Por qué? Porque nos conocemos hace 18 años. Mi hermano, esto es lo que hace de esta fe intelectual una convicción que descansa sobre el testimonio de otro. Esta es más que una mera convicción intelectual de una persona, que una persona es digna de confianza y presupone una relación personal con el objeto de la confianza. Un salir de uno mismo para confiar y descansar en el otro. Entonces, mi hermano, la palabra fe encierra el descansar y poner la confianza en otro. En este caso, mi hermano, es la confianza en ¿quién? En Cristo, mi hermano. En Cristo. ¿En torno a qué? En torno a toda su obra de redención. Mi hermano, poner la confianza en toda la obra, tanto activa como pasiva de Cristo, mi hermano. Eso es poner nuestra fe. Eso es lo que está hablando Jesús. Eso es lo que está hablando, del griego pisteos o pistis, mi hermano, de que pongamos nuestra confianza en torno a Cristo. Es una aceptación de toda la obra consumada de Cristo. Y por último, mi hermano, que es muy importante, esta confianza tiene que llevar a una sumisión a Cristo, a una sumisión a Cristo, para que Él sea completamente nuestro Señor y nuestro Salvador, mi hermano. Nuestro amo total. O sea, y es lo que se llama la fe salvadora. La fe salvadora. Entonces, hagámonos esta pregunta. ¿Será que en todas estas iglesias, mi hermano, llevan a la gente a esta confianza y a este arrepentimiento? Absolutamente no, mi hermano. Absolutamente no. Y eso, digamos, mi hermano, debía a nosotros de llevarnos, mi hermano, a nosotros ser personas con más celo de predicar esta verdad del Evangelio, mi hermano. Ahora, ya teniendo lo que es realmente el arrepentimiento y lo que es realmente esa fe, esa confianza que se deposita en Cristo Jesús, veamos algunos ejemplos que nos enseña la palabra y la Escritura. Veamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a Manasés, Segunda de Crónicas 33, 9 al 13. Mire lo que dice. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Dios trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Aquí podemos ver, mi hermano, aquí podemos ver los tres elementos
del arrepentimiento. Podemos ver, mi hermano, ese elemento intelectual donde Manasés reconoce su pecado, mi hermano, donde Manasés reconoce que ha pecado contra Dios, mi hermano. Vemos también el elemento emocional o de tristeza, donde reconoce que ha cometido un pecado grave ante Dios, mi hermano. Y también vemos ese elemento volutivo de cambio, donde se vuelve de su pecado, mi hermano. Porque si él no se vuelve de su pecado, pues Dios no hubiera oído su oración y Dios no hubiera perdonado el pecado de Manasés, mi hermano. Es muy claro en la Escritura, mi hermano, que Dios vio la humillación, vio Dios, mi hermano, el grave pecado. Manasés vio su grave pecado, se vuelve a Dios, retorna a Dios, mi hermano, y vemos, mi hermano, el perdón otorgado de Dios a Manasés. Amén. Ahora, otro ejemplo que nos dan las Escrituras es Pedro en Pentecostés. Y quiero hacer un énfasis muy claro aquí, mi hermano. ¿Y cuál es mi énfasis? Y es no de burla, sino, mi hermano, de ver, mi hermano, cómo la gente está ciega y no ve lo que representa el predicar a Cristo. Creen que predicar a Cristo es algo, mi hermano, donde la gente se tiene que sentir cómoda, donde la gente se tiene que sentir bien. No, mi hermano, aquí vemos a Pedro predicando en Pentecostés el mensaje del Evangelio y exponiendo, mi hermano, el pecado de los hombres y exponiendo, mi hermano, completamente que los hombres deben de venir al arrepentimiento y a la fe del Evangelio. Pero es triste ver cómo desde los púlpitos, mi hermano, y yo veo también que es un juicio de Dios también, mi hermano, donde lo que se expone es charlatanería, mi hermano. Pura charlatanería, mi hermano. Y veamos al apóstol. Miren qué es lo que he hecho yo en esta mañana. Abrir la Biblia. Exponer la Biblia, mi hermano. No necesitamos más. No unas palabras infladas ni charlatanería, mi hermano. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Que hablamos la Biblia y expongamos el mensaje de Cristo. Y el Espíritu Santo aplicará la obra de redención, mi hermano, a aquellos que son de Cristo, mi hermano. Y así no le guste al que no le guste, mi hermano. El hombre completamente está muerto y separado de Dios. Y Dios, en el puro afecto de su voluntad y en su misericordia, al que quiere le da vida eterna y al que no lo pasa por alto, mi hermano. Para que usted no se crea muchas cosas, mi hermano. Y en este mundo de hoy, que los hombres se creen más que Dios y se creen Dios, hermano. Veamos la exposición del apóstol Pedro en Hechos 2, 22 al 38. Y mire lo que dice el apóstol Pedro. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
de Él. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Gloria a Dios. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, ahí estamos incluidos nosotros, mi hermano. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor, ¿y qué? Y Cristo. ¿Qué es lo que quiere la gente hoy en día? Quiere un Dios que le resuelva todos sus problemas, pero no quiere un Dios que los gobierne, mi hermano. Al oír esto, mire tan glorioso lo que es el llamamiento eficaz, mi hermano. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: mire, cuando se predica el verdadero mensaje, cuando se predica el verdadero mensaje del Evangelio y se expone a Cristo y se expone el plan de salvación, no hay necesidad de decirle a la gente: venga y pasa y haga una oración. ¿Por qué, mi hermano? Porque el Espíritu Santo, a través de la predicación de la palabra real y verdadera, viene, mi hermano, y hace las operaciones que tiene que hacer de parte de Dios, mi hermano, para que la gente entre en convicción y arrepentimiento de sus pecados. Fue tan poderoso el mensaje de Pedro, mi hermano, fue tan cargado del conocimiento de Dios, mi hermano, porque Pedro sabía la clase de pecador que era, mi hermano, la clase de hombre que era, mi hermano, y que los hombres que estaban oyendo ese mensaje estaban en la misma condición de él, mi hermano, sino que la gracia y la misericordia de Dios vino sobre Pedro, y esa misma gracia la derramó en ese mensaje, mi hermano, para que aquellos que han sido destinados desde la fundación del mundo, mi hermano, fueran apartados para el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Y por eso dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hoy en día, mi hermano, como no se predica el evangelio, entonces todas estas iglesias utilizan todos los medios evangelísticos, pero de manipulación, para que la gente haga una oración, para que la gente crea, mi hermano, que Cristo los ha perdonado
donde uno le dice a una persona, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y no te dan respuesta. No te dan respuesta, mi hermano. No, el Evangelio es que Dios es muy bueno, que el Evangelio es que el Señor murió por mí, por mis pecados, pero yo decidí recibirlo en mi corazón porque tengo libre albedrío. Entonces Dios me dé un favor a mí porque yo soy muy bueno, y entonces por eso Dios me tiene con todas estas bendiciones. Y eso es el Evangelio. Y eso es lo triste, mi hermano. Eso es lo triste de ver las personas que no saben ni siquiera qué es el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y triste es más aún ver que creyentes que escuchan el mensaje verdadero, decirles: usted está en un error, usted está equivocado, ese no es el Evangelio, usted predicárselo, mi hermano. Y librarse, como dice Pablo, me libro de la sangre de ustedes porque le he predicado el Evangelio. Pedro les dice muy contundentes: a quien vosotros crucificasteis, se compungieron de corazón. Es tanto, mi hermano, lo que vemos aquí en estas palabras, mi hermano, donde vemos el arrepentimiento intelectual, vemos el arrepentimiento que se dieron cuenta del estado de pecado en que estaban, mi hermano. Hubo tristeza en el corazón, mi hermano, y hubo un cambio, una disposición, un cambio volutivo, mi hermano, un cambio de disposición para querer el arrepentimiento y venir a Cristo. Y Pedro y ellos dicen: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ven, mis hermanos. Y usted dirá: pastor, pero a veces ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos sencillo? Habla la Biblia y predica estos pasajes y enseña, mi hermano, cómo estas personas al oír el mensaje se arrepintieron, mi hermano. Que es a través del Evangelio de verdaderamente las personas, el Espíritu Santo puede venir y transformar y cambiar a los pecadores. No hay otro medio, mi hermano. No hay otro medio, mi hermano. No hay otro medio. Ahora, hay que ser muy claros. Hace 8 días lo dije. La regeneración, mi hermano, es un acto soberano de Dios, donde Dios no necesita, se expone la palabra, pero es un acto soberano de Dios, mi hermano, donde el hombre es regenerado por la sola soberanía de Dios, mi hermano. La palabra está siendo expuesta, pero es Dios el que hace esa obra. Ya de ahí en adelante el hombre responde en su conversión, en su arrepentimiento, en su fe, hermano, porque hacen parte también de todas las gracias salvadoras de Dios. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, lo glorioso de este Evangelio, mis hermanos, y que debemos gozarnos, mi hermano, es que toda es la gloria para Dios. Aquí nosotros no nos llevamos nada de gloria, mi hermano. Por eso, cada día que yo me despierto, ¿sabe cuál es mi oración? Y yo lo he repetido muchas veces: Señor, gracias por haberme llamado a tu salvación.
¿Quién era yo? ¿Quién era usted? Pecadores perdidos. Y la gracia de Dios a llamarnos y no pasarnos por alto y aplicarnos todos los méritos de Cristo a nuestra vida por gracia, por gracia. Y por último, mis hermanos, no termino, sino como último ejemplo aquí, el eunuco, Hechos 8:26, 37, y miren lo que vemos aquí. Lo que vemos aquí es a Felipe y Felipe como que se parece a los predicadores de hoy en día, ¿no? Igualitos, ¿no? Y mire lo que sucedió. El ángel del Señor habló a Felipe diciéndole: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Leyendo a quién? Y uno lo que ve de mucha gente que llega a las iglesias es que ni siquiera han leído un libro de la Biblia. Ni siquiera. Más se sabe, mi hermano, los bochinches de todo el mundo que un libro de la Biblia. O ni siquiera saben dónde está Isaías. Y dijo: ¿pero entienden lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Mi hermano, aquí podemos ver, y yo lo dije en el llamamiento eficaz, aquí vemos al eunuco, mi hermano, que es un elegido, es un escogido desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que vemos, leyendo Isaías, diciéndole a Felipe que se siente. Otra persona le ha dicho: no, yo no necesito de usted, yo no necesito que usted me enseñe nada. Le dice: siéntate, enséñame. Toda la disposición de su corazón, de su voluntad, podemos ver que ahí, mi hermano, ya este hombre estaba regenerado, mi hermano, en toda la disposición que tiene al recibir a Felipe, al escuchar el evangelio, mi hermano. Lo que necesitaba es la conversión. Aquí vemos, mi hermano, mire todo. Y rogó a Felipe que se subiera y se sentase con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, mi hermano, qué importante esto. Y abriendo su boca y comenzó desde la escritura, o sea, le comenzó a narrar desde, mi hermano, desde Génesis. Desde Génesis le comenzó a enseñar el evangelio, mi hermano. Y le anunció el evangelio de Jesús. ¡Qué glorioso es anunciar el evangelio, mi hermano! ¡Qué glorioso en nosotros, mi hermano, por poder ver por las escrituras en Génesis a Cristo, en Éxodo a Cristo, en Levítico a Cristo! En cada libro, mi hermano, está Cristo. Maravilloso. Y miren
lo que dice el eunuco. Yendo por el camino llegaron cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Mi hermano, cuando ya sabemos que cuando alguien pide el bautismo es porque ya es un creyente. El creyente es el que pide el bautismo. Ya había sido regenerado, se convirtió al oír el mensaje, mi hermano. El arrepentimiento, la fe y la confianza en Jesús vino completamente. Y miren, y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero no como hoy en día, mi hermano. Un mensaje que no tiene nada que ver con el Evangelio y lo sacan a decirle: crean en el Hijo de Dios. Hermano, eso es una gran mentira. Para que alguien diga que cree en el Hijo de Dios, mi hermano, el Espíritu Santo debe haberlo regenerado, mi hermano. Realmente, como lo vemos en la Escritura, mi hermano. Cualquiera puede decir: creo en el Hijo de Dios, mi hermano. Miles han dicho eso, pero no se han convertido, mi hermano. No hay arrepentimiento, ni no hay una fe, ni una confianza en Cristo, mi hermano. Aquí vemos el eunuco descansando en el testimonio que las Escrituras daban de Jesús. Descansó en él. Esa es la confianza que depositamos, como les dije empezando la predicación, mi hermano. La verdadera fe pone su confianza en Cristo, mi hermano. Se descansó el etíope, descansó en toda la obra de Cristo, descansó en la obra del Evangelio y puso toda su confianza en Cristo y en el Evangelio. Puso su confianza de su redención en Cristo, aceptó toda la obra consumada de Cristo al Felipe predicarle Isaías 53. ¿Cuánto demoró eso, mi hermano? Yo creo que horas predicándole a Felipe y todo lo que sucedió, la encarnación de Cristo, cómo vino, cómo fue muerto, cómo se cumplieron las Escrituras por medio de los profetas, mi hermano. Y Felipe le enseñó todo esto, mi hermano. Y hoy en día la gente quiere producir conversiones instantáneas donde ni siquiera se ha explicado el Evangelio, se ha expuesto el Evangelio. Peligroso, mi hermano. Y por último, puso su sumisión a Cristo y confianza para la salvación de su alma, mi hermano. Estos tres ejemplos nos recalcan lo que realmente es el arrepentimiento y la confianza en Cristo y verdaderas conversiones, mi hermano. Y por último quiero trazar las falsas conversiones, y aquí hay una gran connotación que les quiero dejar bien marcada, y tomo como ejemplo la cantidad de gente que seguía a Jesús, y también gente que estuvo al lado de Jesús, y también gente, mi hermano, que Jesús los nombró sus discípulos y eran falsos convertidos, como Judas. Judas caminó con Jesús, estuvo los 3 años y medio de ministerio y era un falso ¿qué? Convertido. O nunca Judas se convirtió. Nunca Judas se convirtió. Nunca. Ahora, lo que podemos ver en todas estas personas es que siguen a Jesús por conveniencia, por conveniencias personales, para satisfacer todos sus planes egoístas, pero ellos no quieren en realidad conocer al Señor y por lo tanto no hacerlo su Señor y su
Salvador, mi hermano. Siguen a Jesús para sus pretensiones personales, mi hermano. Por eso hoy en día todas estas iglesias de la prosperidad, mi hermano, lo que quieren es que la gente realice todas sus pretensiones personales a costa del Evangelio. Y eso es una gran mentira, mi hermano. Amén. El Evangelio no es para realizar mis planes, mis éxitos, todas mis pretensiones personales, mi hermano. El Evangelio es para salvar mi alma. Miremos, por ejemplo, lo que nos dice Juan 2, 23 al 25.